Saludos y bienvenidos al curso de cálculo. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de integrales. Soy el Magister Richard Timbiano y comenzamos. Primero vamos a definir qué es una integral. En la gráfica que observamos podemos ver la gráfica de una función y podemos ver el área que se forma debajo de la gráfica. Vamos a suponer que en este caso la gráfica corresponde a la velocidad y, y estos pequeños, estas pequeñas columnas son barras que tienen un ancho delta X. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta barra de aquí tiene un ancho delta X y tiene una altura f de x y. Entonces el área debajo de la curva sería el producto de la base por la altura y ese producto, en el caso de que la función fuera la velocidad y en este caso la altura sería la velocidad y el ancho sería el tiempo. Entonces tendríamos velocidad por tiempo, sería el espacio recorrido por el móvil que está circulando con esa velocidad. Entonces, ¿cómo podríamos obtener la suma de todo el espacio recorrido por ese móvil? Para ello tendríamos que sumar todos estos rectángulos. Y para ser más precisos, estos rectángulos deberían ser muy, muy finos, de manera que al ser totalmente finos, se igualarían con la función. Eso se logra haciendo que el número de rectángulos sea infinito. Pues entonces, la, la integral, lo que sería está dada por esta expresión, es el límite cuando n tiene infinito, es decir, el número de rectángulos xn, de la sumatoria de los productos de la función por los intervalos delta x, que también este intervalo delta x, en cambio, va a tender a cero. Cuando n tiene infinito, delta x va a tender a cero. Entonces, la suma desde i igual 1 hasta n, o sea, la suma de todos estos rectángulos. La suma de todos estos rectángulos va a dar como resultado el área bajo la curva. Entonces, de eso se trata la integral. La integral nada más es que eh, el área debajo de una curva de una función dada. Lo podemos reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de la función f de x1 aquí, multiplicado por delta x, suponiendo que todos los anchos son iguales a delta x, más la función evaluada en x2 por delta x, etcétera, más f de xn por delta x cuando n tiende a infinito. Definición de la integral definida. Si vamos a decir que si f es una función continua definida en el intervalo a y b, dividimos el intervalo a b en n subintervalos de igual ancho, tal que delta x va a ser igual a b menos a, que son los límites, dividido para el número de subintervalos. Sea x0 el valor de a, x1, x2, etcétera, hasta xn, que es el valor de b, los extremos de este intervalo, y sean x1, x2, etcétera, xn, los puntos medios o los puntos muestra en estos subintervalos, de modo que xy se encuentre en el iésimo intervalo. Entonces la integral definida de f desde a hasta b se representa con esta expresión. Esto significa la integral de a hasta b de f de x es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma de estos rectángulos que son el producto de la altura, que es la función, por la base, que son los intervalos delta x. Siempre que este límite exista y dé el mismo valor para todas las posibles elecciones de los puntos de la muestra, decimos que la función es integrable sobre ese intervalo a b.
Decimos también que la integral de a b de f de x es un número. En realidad, esa integral es un número que no depende de x. De hecho, puede utilizarse cualquier letra en lugar de x sin cambiar el valor integral. Por ejemplo, integral de a hasta b de f de x también puede decir integral de a hasta b de f de t por dt o integral de a hasta b de f de por dr, etc. Una antiderivada de una función, por ejemplo, la antiderivada de f de x igual a 2x es x cuadrado, es decir, es lo opuesto de la derivada. Es decir, que si yo a f de x mayúscula le saco la derivada, lo que voy a tener es la antiderivada. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, f mayúscula es la antiderivada de la función. Y la derivada de f' de x es la función. Una función siempre tiene más de una antiderivada. Por ejemplo, f1 de x es x cuadrado menos uno y una antiderivada puede ser x cuadrado menos uno y otra puede ser x cuadrado más 10, ya que ambas son antiderivadas de fx igual a 2x. Si integramos aquí, la antiderivada será 2x. O la derivada de f1 y la derivada de f2, ambas son iguales a 2x. El siguiente teorema nos indica que las antiderivadas difieren por una constante. Es decir, si g' de x es igual a f' de x, o sea, las, las derivadas para toda x en algún intervalo a b, entonces g de x es igual a f de x más una constante para todo x en el intervalo. Veamos unos ejemplos. Una antiderivada de f de x, 2x más 5 es, en realidad cuando sacamos la antiderivada, lo que estamos haciendo es integrando, porque la integral es lo contrario de la derivada. Entonces, la antiderivada de esta función 2x más 5 es x cuadrado más 5. ¿Por qué? Porque la derivada de f' de x, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 5x es 5 y me da la función f de x. La antiderivada más general de esta función va a ser f mayúscula de x va a ser x cuadrado más 5x más c. Porque fíjense que si yo le saco la derivada a f' de x, será 2x más 5 más 0, porque la derivada de la constante va a ser 0. Pero esto es lo que esta constante es la que va a diferenciar una respuesta de otra, es decir, una integral de otra integral. Otra, una antiderivada de la función secante cuadrado de x es f de x igual tangente de x. ¿Por qué? Porque la derivada de f mayúscula, o sea, la derivada de tangente es secante cuadrado. La derivada más general sería agregándole a tangente de x, agregándole una constante c. Entonces, en otras palabras, a toda integral que saquemos, una integral indefinida, siempre tenemos que agregarle la cantidad constante c. Notación de la integral indefinida, perdón. La integral indefinida, lo que no nos indica es de dónde a dónde se va a integrar. Solamente nos indica cuál es la integral. Por conveniencia se va a introducir la notación para la antiderivada. Por ejemplo, si f' de x es igual a f de x, la antiderivada más general de f se representa por este símbolo de aquí, se lee integral, este símbolo, se lee integral de f de x. Es igual a f de x más c. Esta notación, integral de x, se denomina integral indefinida de f de x con respecto a x. La función f de x se denomina el integrando. El proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación o integración. Es decir, aquí estoy sacando la integral de f de x, f de x. Esta es la integral más una
constante, llamada la constante de integración. Así como la d sobre dx de estas paréntesis denota la operación de diferenciación con respecto a x. El símbolo integral de una función, de lo que vaya dentro de la función, denota la operación de integración de la función con respecto a x. La diferenciación y la integración son operaciones inversas. Si la integral de una función es f de x, entonces f es la derivada de la función, o sea, la f' mayúscula es igual a f de x. En otras palabras, la integral de f' de x, donde f' de x es el mismo f de x, o sea, la integral de fx de x es f de x más c. También lo podemos escribir de otras formas. La derivada de la integral de f de x, aquí la derivada con la integral se cancelan y me queda f de x. Es la derivada de f de x más c, o sea, la de f' que es f de x. Veamos una tabla de integrales. Vamos a ver primero su forma derivada y luego vemos la forma integral. Entonces, por ejemplo, la derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1 es x a la n. ¿Por qué? Porque n más 1, la derivada de esta expresión, n más 1 pasaría a ser coeficiente, se cancelaría con n más 1 y se le restaría 1. O sea, en otras palabras sería n más 1 que multiplica a x a la n más 1 menos 1 dividido para n más 1. Entonces aquí esto por esto se va y 1 menos 1 se va, entonces queda x a la n. Por lo tanto, si yo integro ambos lados de la expresión, tendría que la integral de la derivada de esta expresión es la integral de x a la n. Pero aquí, si anulamos la integral con la derivada, entonces me queda esta de aquí es aquí también de aquí también se va. Esta es la integral de x a la n. En otras palabras, y de acuerdo a la regla de las potencias, para integrar una potencia x elevado a la n, lo que hago es sumarle 1 al exponente n más 1 y dividir para ese valor, para n más 1. O sea, el mismo valor que me sale aquí en el exponente, divido la expresión para ese valor. Y le agrego la constante c, la constante de integración. Otro ejemplo. Aquí tenemos la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x. Por lo tanto, si integramos ambos lados de la expresión, vemos que aquí tendría que la integral de la derivada del logaritmo natural de x, aquí se va la integral con la derivada y queda el logaritmo natural de x. Entonces, la integral de 1 sobre x por dx sería logaritmo natural de x. Y tiene razón, porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x y viceversa. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural. Aquí no aplica, por ejemplo, este es x a la menos 1. No, aquí no aplica porque si es x a la menos 1 y si yo integro con respecto a x, sería x a la menos 1 más 1 y abajo sería menos 1 más 1, que me quedaría x a la 0 dividido para 0, que es una indeterminación. Por lo tanto, no puedo aplicar la primera regla. Entonces aquí tengo que aplicar logaritmo natural. Entonces la integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x más la constante. Acá, si la derivada de seno era igual a coseno, recuerda lo que vimos en derivadas, si yo integro ambos lados, se va a la integral con la derivada. Entonces, la integral de coseno es seno de x. Lo podemos ver acá. La integral de coseno de x es seno de x más c. Y viceversa. La derivada de seno es coseno y la integral de coseno es seno. Tenemos
La derivada de tangente a la menos uno tangente inversa o arco tangente es uno sobre uno más x cuadrado. Bueno, esta vez no hemos revisado esta integral, la integral de funciones trigonométricas. Si integramos ambos lados, tendríamos que, aquí se va a la integral con la derivada, tendríamos que la integral, aquí se va a la integral con la derivada, de uno sobre uno más x cuadrado por dx es igual a tangente inversa de x o arco tangente más la constante. Seguimos con la tabla, vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos las fórmulas de diferenciación, por ejemplo, la derivada de x es uno, la derivada de a la n más uno sobre n más uno es igual a x a la n. O sea, es lo mismo que teníamos en la página anterior. Y aquí tenemos la integración. La integración de dx, aquí vamos a asumir que aquí tenemos uno. Entonces, la integral de uno es x más la constante. La integral de x a la n, ahí vemos que es x a la n más uno sobre n más uno más la constante. La integral de uno sobre x es el logaritmo natural de x más la constante. La integral de coseno es seno. La integral de seno es menos coseno, porque la derivada de coseno es menos seno. Por menos se hace más. La integral de secante cuadrado es tangente de x, porque la derivada de tangente es secante cuadrado, como podemos ver acá. La derivada de tangente era secante cuadrado, como vimos en derivadas de funciones trigonométricas. La derivada de cotangente era menos cosecante cuadrado, por lo tanto, lo contrario sería que la integral de cosecante cuadrado sería menos cotangente más c. La derivada de secante era secante por tangente, por lo tanto, la integral de secante por tangente es secante. La derivada de cosecante era menos cosecante por cotangente, la integral de esa expresión sería menos cosecante. Seguimos acá en el numeral 10. La integral de esta fracción uno sobre raíz de 1 menos x cuadrado por dx es seno a la menos uno, o sea, el coseno de x más la constante. La integral de uno sobre uno más x cuadrado es tangente inverso o arco tangente. Y la integral de uno sobre x por la raíz de x cuadrado menos uno es secante a la menos uno, o sea, arco secante. Bueno, hay unas funciones que son más útiles que otras, unas integrales más útiles que otras. Tenemos la integral de una potenciación. En este caso tenemos b a la x, la integral de b a la x por dx. Esto parte aquí del numeral 13. Dice que la derivada de b a la x es b a la x por logaritmo natural de b, de acuerdo a las derivadas de funciones logarítmicas. Entonces b a x por logaritmo natural de b. Por lo tanto, si integramos, la integral de b a la x será eh, b a la x sobre el logaritmo natural de b. Y creo que se han equivocado. La derivada de e a la x es el mismo e a la x. Por lo tanto, la integral de e a la x sigue siendo e a la x más la constante. Y aquí tenemos una función que se llama el seno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico. El seno hiperbólico, el coseno hiperbólico están dados acá. Aquí está. El seno hiperbólico en realidad es e a la x menos e a la menos x dividido para 2. Y el coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. O sea, es la suma de dos funciones exponenciales con base e. La tangente es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, por lo tanto, es esta expresión sobre esta expresión. Entonces, esos son los hiperbólicos. Entonces, la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Por lo tanto, la integral de coseno es seno. Es similar a lo que teníamos acá en integral de coseno, es seno. La integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Y la integral de seno es coseno, a diferencia acá que la integral de seno era menos coseno. Pues estos no son hiperbólicos. Una antiderivada simple pero constante. Veamos, ¿cuál es la integral de d a la x? Esto implica que aquí hay un uno. Entonces, pero nosotros tenemos que asumir que hay un uno. Por lo tanto, la integral de uno con respecto a x es, de acuerdo acá, aquí era x más c.
¿Por qué? Porque la derivada de x era uno. Entonces aquí lo que hacemos es devolverle la letra. Ya que aquí está la derivada de x más c es uno más cero que es igual a uno. Por lo tanto, la integral de uno es x más c. ¿Cómo volver a escribir integrando? Aquí tenemos dos ejemplos. Integral de uno sobre x a la quinta de x y b integral de raíz de x de x. Entonces aquí necesitamos cambiar el exponente, ponerlo como un exponente, eh, cam- eh, cambiar de signo la potencia para que pase al numerador. Entonces tendría integral de x a la menos 5 por dx. De acuerdo a la regla, dice que esto es x a la menos 5 más uno, menos 5 más uno sobre menos 5 más uno. Por, por lo tanto, entonces, al sumar al exponente uno y colocarlo como denominador, tendríamos x a la menos 4 dividido para 4. O lo que es lo mismo, un cuarto x a la menos 4 o 1 sobre 4 x a la cuarta si lo enviamos al denominador. En el segundo caso, la raíz de la integral de la raíz cuadrada de x con respecto a x, lo escribimos como un exponente fraccionario, sería x a la un medio por dx, integral indefinida. Nuevamente, el exponente le sumamos uno y ese valor del exponente lo colocamos en el denominador. Esto sería x, un medio más uno sería 3 medios, dividido para 3 medios. Si hacemos extremos sobre medios, tendríamos 2 tercios x a la 3 medios, y si devolvemos el radical, sería 2 tercios raíz, eh, raíz cuadrada, porque es x a la 3 medios, el 2 es el índice y el 3 es el exponente, raíz cuadrada de x elevado a la 3. Eso sería en ambos casos me olvidé de poner más la constante de integración. Siempre hay que poner la constante de integración. Una de las propiedades, u otra de las propiedades de la integral indefinida es con respecto a una constante. Si tengo dos antiderivadas, f' de x, que es f de x, y g' de x, que es g de x, entonces, si yo tengo una integral de una función que está multiplicada por una constante k, la constante k puede salir de la integral. Entonces quedaría k por la integral de f de x. En cambio, si tengo la integral de una suma de dos funciones, f de x y g de x, o de una resta de funciones, yo puedo separar las integrales e integrar por separado f de x y g de x y indicarlos como una suma o una resta. O sea, la integral de una suma o resta es la suma o resta de las integrales. Por ejemplo, aquí tenemos la integral de este polinomio, 4x menos 2 sobre x más 5 seno de x de x. O sea, es la integral con respecto a x de todo lo que está entre paréntesis. Si aplicamos la segunda regla, podemos separar. Tenemos integral de 4x por dx. El 4 saldría de la integral, ya aquí está, de una vez está saliendo la integral. Luego viene menos 2 sobre x. El 2 saldría de la integral y quedaría uno sobre x de x, todos multiplicados por dx. Y más el 5 saldría de la integral y quedaría 5 integral de seno de x. Entonces integramos por separado, eh, y multiplicamos por los coeficientes que hayan salido. La integral de x era x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, simplificando aquí queda 2x cuadrado. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de valor absoluto de x por 2. Y la integral de seno es menos coseno por 5. Entonces, si unimos los resultados más la constante de integración, tendremos que esta es la integral de ese polinomio.
La división término a término, en cambio aquí tenemos una fracción que tiene varios términos en el numerador y un solo término en el denominador. Entonces lo que hacemos es separar, darle a cada miembro del numerador el mismo denominador. Entonces quedaría 6x3 sobre x menos 5 sobre x. Le separamos la fracción. Y luego aplicamos la propiedad y separamos. Bueno, en este caso aquí simplificamos x1 con x3, que es de x cuadrado. Entonces el 6 saldría de la integral, quedaría 6 y la integral de x cuadrado, bueno, aquí se han saltado un paso, lo han hecho más directo. Aquí quedaría integral de 6x cuadrado menos la integral de 5 sobre x, de x. A ver, 6x cuadrado de x menos 5x de x. Entonces si sacamos el 6 de la integral, tendría 6 integral de x cuadrado de x, menos, y acá sacamos el 5 integral de 1 sobre x de x. Y de ahí, la integral de x cuadrado sería, le sumamos 1 x3 sobre 3. Sería esto. Multiplicado por 6 se simplifica, quedaría tercera 1, tercera 2, queda 2x3. Y la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural de x por 5, queda menos 5 logaritmo natural de x, más la constante de integración. Esa es otra eh, de los problemas típicos al momento de integrar. Aquí tenemos la tabla con las fórmulas de integración. Bueno, la que tenemos que hacerle caso. Bueno, aquí tenemos del lado izquierdo, en la primera columna, están las derivadas. En la segunda columna están las integrales. Bueno, ¿cuál es la integral de x? O la integral de uno es x, más la constante. Todas son más la constante. La integral de una potencia es x, n más uno sobre n más uno. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. La integral de coseno de seno, etc. Ya tenemos la columna 2 y la columna 4 son las integrales típicas, que esas poco a poco con la práctica tienen que aprender de memoria. La regla de sustitución para integrales definidas es la siguiente. Dice que si g' es continua sobre el intervalo AB y f es continua sobre el rango U, entonces la integral de A hasta B de f de g de x por la derivada de g' es igual a f de u evaluado desde g de A hasta g de B. Bueno, esto es más fácil, se entiende en un ejemplo. Veamos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería la integral? Esta aquí es una integral definida. Las anteriores no decían el intervalo. Aquí ya dice de dónde a dónde voy a integrar. En este caso voy a evaluar de 0 hasta 4. Este, ¿Qué quiere decir que voy a evaluar de 0 hasta 4? Por ejemplo, esta función, raíz cuadrada de 2x más 1, la podemos graficar. Vamos a graficarla en nuestro Symbol Lab. Vamos a poner aquí y igual, raíz cuadrada y igual, raíz cuadrada de 2x más 1. Y graficamos. Entonces, esa es la gráfica. Aquí vemos a la derecha la gráfica. Vemos la gráfica de esta función de la que queremos integrar, raíz de cuadrada de 2x más 1. Entonces, integrar desde 0 a 4 significa que yo voy a calcular el área que existe debajo entre ese intervalo. Desde x igual 0 hasta x igual 4. O sea, desde aquí
hasta aquí. O sea, voy a calcular el área que está debajo de la curva o debajo de la gráfica entre estos dos intervalos. O sea, voy a calcular toda esta área. Ese es el resultado que me va a dar ese integral. ¿Ok? El symbol lab también me puede dar el resultado. Me puede dar también cómo calcular ese. Eso veamos más adelante. Entonces, aquí tenemos que hacer lo que se llama un cambio de variable. El cambio de variable sería, yo voy a definir la variable u como la cantidad que está dentro de la raíz, que sería 2x más 1. Entonces, si u es 2x más 1, ¿cuál sería la derivada de u? De u sería, la derivada con respecto a x sería, eh, la derivada de 2x sería 2 y la derivada de 1 sería 0. Entonces sería 2 de x. Por lo tanto, voy a despejar aquí de x, le voy a dar la vuelta, 2 de x sería igual a du. Por lo tanto, de x sería igual a du dividido para 2. Ya, entonces, ahora voy a reemplazar el integral de 0 a 4. Voy a decir raíz cuadrada, ya no de 2x más 1 sino de su equivalente, que sería u, por dx. Pero dx, de aquí sacamos que era du sobre 2. Entonces, por du sobre 2. Ahora la integral ya no depende de x, sino que ahora depende de u. Como este 2 que en realidad es un medio, como es una constante, puede salir de la integral. Entonces tendríamos aquí un medio integral desde 0 hasta 4 de raíz cuadrada de u por du. Y lo que procedo es a sacar la integral indefinida, tal como hicimos en los ejemplos anteriores, como tratando la u como si fuera x. Entonces digo lo siguiente, digo un medio, esto es integral de 0 a 4. eh, pero ya de aquí ya no necesito poner integral, ya puedo integrar de una vez. Entonces digo, ¿cuál es la... perdón, sí, sí, todavía tengo que hacer un paso más, tengo que hacer un cambio de... Aquí sería u elevado a la u medio por du. Necesito ver el exponente en forma fraccionaria. Entonces ahora sí voy a integrar. Sería un medio, u elevado a la u medio más 1. Recuerden que el exponente se le suma 1. Y eso se divide para la misma cantidad, u medio más 1. Recordemos que este un medio está multiplicando a todo esto. Y ya desaparece. Y aquí, ahora este 0 a 4 lo voy a poner acá. Desde 0 hasta 4. Ya no con el símbolo integral, sino con una raya vertical. Y aquí pongo de dónde a dónde estoy integrando. Entonces, digo un medio que multiplica a un medio más 1 es 3 medios. Entonces, aquí sería u elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Aquí también tendría que simplificar o invertir este aquí. Sería 2 tercios, un medio por 2 tercios, haciendo extremos sobre medios, por u elevado a la 3 medios. Aquí se va 2 con 2 y me quedaría un tercio. Entonces sigo acá. Me quedaría un tercio u elevado a la 3 medios. Pero u era 2x más 1. Entonces devuelvo ahora el valor de u. Entonces sería un tercio, 2x más 1 elevado a la 3 medios. Y ahora devuelvo la raíz, porque es raíz cuadrada y una exponente de 3. Entonces sería un tercio. Solamente lo que esté entre paréntesis está elevado a la potencia. El un tercio está afuera.
Entonces tendría 2, 2x más uno sería raíz cuadrada de 2x más uno entre paréntesis, elevado a la tercera. Bueno, entonces, el 3 es el exponente y el 2 es el radical. Este sería mi, la integral. Ahora, pero tengo que integrar desde 0 hasta 4. ¿Cómo integro de esos dos valores? Lo que tengo que hacer es reemplazar en este caso, la integral evaluada en el punto final, que sería 4 menos la integral en el punto inicial, que sería 0. En este caso, entiéndase que el de arriba es el final y el de abajo es el inicial. Entonces, esa integral que acabo de obtener la evalúo en esos dos valores y resto sus valores. Entonces tendría aquí un tercio, raíz de 2 por 4 sería, evaluada en 4 sería, cuando x vale 4, 4 por 2, 8 más uno 9 sería 9 al cubo, raíz cuadrada, y menos la integral evaluada en 0. Aquí sería un tercio, raíz, cuando x vale 0 sería 2 por 0 0 más uno al cubo uno. Y raíz cuadrada de uno es uno mismo, sería un tercio. Aquí tendríamos 9. ¿Cómo podemos simplificar aquí raíz cuadrada, raíz 9 al cubo? Podemos sacar, por ejemplo, aquí sería 9 un tercio, raíz de 9 al cuadrado por 9. Eso sería 9 al cubo. Por lo tanto, sale un 9 y se queda otro 9 menos un tercio. Entonces, al salir el 9 sale aquí, queda 9 sobre 3 raíz de 9 menos un tercio. 9 sobre 3 es tercera uno tercera 3 sería 3 raíz cuadrada de 9. Pero raíz cuadrada de 9 sigue, si hay, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces 3 por 3 9. Entonces tendría aquí 9 menos un tercio. Y finalmente 9 menos un tercio sería 3 por 9 27 menos uno 26 tercios. Ese sería el área, serían unidades cuadradas. El área de esta curva evaluada desde 0 hasta 4. Eso lo podemos comprobar en nuestro símbolo si es que no ha habido ningún inconveniente. Acá tenemos otro ejemplo. Nuevamente aquí tenemos que hacer un cambio de variable. Aquí no hay una regla concreta. Con la práctica se, se va descubriendo o uno mentalmente hace una, un bosquejo rápido para saber cuál debe ser. Pero normalmente aquí lo que tengo que reemplazar, el cambio de variable sería este. Lo que está dentro del paréntesis sería u. Entonces, voy a decir lo siguiente, voy a decir que u es igual a 3 menos 5x. También puede decir que u es 3 menos 5x elevado al cuadrado, pero no es conveniente, es mejor solamente lo que está dentro del paréntesis. En realidad yo podría coger cualquier valor como u, pero tengo que escoger un valor de u que sea el más conveniente para que las operaciones me lleven a un resultado. Si yo no escojo apropiadamente el valor de u, no me va a llevar a ninguna respuesta, me voy a perder. Entonces digo que u es 3 menos 5x, por lo tanto de u es derivada de 3 es 0 y derivada de menos 5x es menos 5. Menos 5 por dx. Nuevamente, despejo de x sería du dividido para menos 5. O lo que es lo mismo, menos du sobre 5.
Entonces ahí tengo mi equivalencia de x. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar este u por esta expresión. Tengo la integral desde 1 hasta 2. Nuevamente ya saben que eso es que esta gráfica, y lo hacemos la gráfica, la voy a integrar desde x1 hasta x2 y ese pedazo es el área bajo la curva. En ese intervalo viene a ser la integral. Entonces sería integral de 1 hasta 2 de, eh, aquí voy a poner 1 sobre u² y arriba quedaría de x, pero de x ya vemos acá que es menos du/5. Entonces vamos a poner por menos de u, voy a usar paréntesis, de u/5. Entonces, reescribiendo esto, el menos lo puedo sacar del radical. El 5 también sale del radical como un quinto. Entonces aquí sería menos un quinto integral desde 0 hasta 2 de u sobre u², o lo que es lo mismo u a la -2, pasándolo ya al numerador con exponente negativo, con exponente contrario. Entonces aquí aplico la regla de la potencia. Fíjense que la integral ahora todo depende, solo depende de u, ya no depende de x. Entonces integro con respecto a u, pero trato a u como si fuera x. Entonces digo lo siguiente. Digo, esta integral es menos un quinto. Aquí ya voy a integrar, ya no pongo el símbolo de integración, eh, sino que voy a poner como corchete. U-2, la integral de eso, sería u a la -2 más 1 sobre -2 más 1. Eso dice la regla de la potencia. Integral desde 0 hasta 2. Aquí lo voy a poner al lado del corchete. Y ahí desaparece de u. Entonces tendría menos un quinto por u elevado a la -1 sobre -1. Este menos con este menos se pueden cancelar. Integral de 0 a 2. Y lo que tendría es un quinto. eh, u a la -1 lo puedo pasar abajo. Sería 1/5u. Y aquí ya integral de 0 hasta 2. Entonces, esta sería la integral, pero para sacar el valor, el área ya numérica, lo que tenía que hacer es evaluar esta función, evaluar la función evaluada en este caso en 2 menos la función evaluada en 0, o sea, la integral. Entonces tendría evaluada en 2 sería 1/10, porque sería, perdón, todavía no digamos esa parte. Antes de eso tengo que devolver el valor de u. Todavía no puedo evaluar. Entonces, habíamos dicho que u era 3 menos 5x, entonces devuelvo ese valor. Sería eh, un quinto, 1/5 por 3 menos 5x. No, ya no lleva ninguna potencia. Esto va a evaluar de 0 a 2. Esta es la integral indefinida. Ahora vamos a sacar la integral definida, que es el valor final. Entonces, se evaluaban 2, sería 1/5 por 3 menos 5 por 2, 10. Menos, recuerden que es el valor final, que es el 2 menos el valor inicial. Otra vez la misma expresión, pero en vez de la x sería 0. Sería 1/5 que multiplica 3 menos 5 por 0, 0. Entonces, pues, realizando las operaciones aritméticas sería 3 menos 10 sería menos 7 por 5 menos 35, sería menos 1/35. Sería una fracción negativa. Y acá menos 1/15. Aquí podemos usar la calculadora o hacer sacar denominador común. Sería
15 75 para 15 4 5 5 5 5. Entonces aquí tendría 75. Aquí sería menos uno menos 75 para 15 5 por uno 5. Entonces sería menos 6 sobre 75. Este sería nuestro resultado. Este signo negativo en esta integral lo que nos puede indicar es que esta área es un área negativa, o sea que el área de la figura está de, por debajo del eje de las X. Podemos ver, por ejemplo, si vamos a graficar solamente uno sobre 3 menos 5X al cuadrado, y igual fracción, fracción, uno sobre uno sobre paréntesis, paréntesis abajo, 3 menos 5X y esto elevado al cuadrado. Evaluado de 2 a uno, de uno a 2. Bueno, entonces aquí vemos que es esta área que está aquí debajo. Esta es la gráfica, ¿no? La gráfica tiene un pico ahí, justamente en 3/5, en 5 tercios, tiene una asíntota, porque se va a infinito, y luego baja. Entonces, el área que se está obteniendo es esta de aquí, el área desde uno hasta 2. O sea, el área bajo la curva, pero solamente de aquí hasta acá. O sea, este pedacito. Veamos si nuestros cálculos están correctos. Bueno, me parece que difiere un poco en lo que es el signo. Debería salir. Ah, ya, creo que lo que pasa es que aquí es el valor de aquí menos el de acá. Menos. No, está bien. Bueno, veamos aquí. Vamos a agregarle a este la integral. Integral. O podemos hacer en calculadora. O en la página principal. Aquí vamos a poner que nos calcule la integral de 1 a 2. Vamos a ponerle primero que nos calcule no la integral definida, solo la integral de x sobre 3 menos 5x al cuadrado. De x 3 menos 5x al cuadrado. Presionamos Enter y nos da 1 sobre 5 3 menos 5x más c. Contestaba, aquí está. 1 sobre 5. Es este valor que nos está. 1 sobre 5 3 menos 5x. Esa es la integral indefinida, cuando todavía no hemos evaluado desde tal punto a tal punto. Más la constante de integración, bueno, que no la conocemos de momento. Luego, ahora aquí vamos a ponerle que integre desde,
desde el punto dado, integre desde los puntos dados. Integral de uno a 2. Presionamos Enter. Dice que es 1/14. A ver, entonces algo se hizo mal aquí en esta operación. Después de sacarla. Allá, es que aquí era 35. Aquí me equivoqué. Aquí era 3 menos 10. Cuando x vale 2 sería 10, 3 menos 10, 7 por 5, 35. Puse 75. Luego acá 15. Entonces entre 35 y 15, 7 por 5. Aquí el denominador común es 5. Para 35, a ver, no es 5. 35, 35 y 15, 70. Bueno, si no vamos a utilizar la calculadora más rápido. Ah, pero este primer valor es positivo. Aquí también aquí es positivo, que le puse negativo. Es 1/35 menos 1/15. Entonces, fracción 1/35 menos 1, pero fracción 1/15. Tampoco, tampoco dio aquí, según él, dice que es 1/14. Acá dice que es menos 4/5. Bueno, habría que verificarla esta última parte. Pero sí, la integral sí está correcta. Ah, ya sé cuál es el problema. Es que aquí es al cuadrado. Es 1, 5u. No, no es al cuadrado. El cuadrado se perdió en la integración. Bueno, habría que verificar esta parte. Entonces, ese es el método. Aquí tenemos otro más. Aquí tenemos calcular la integral de 1 hasta e del logaritmo natural de x sobre x de x. Fíjense que estas integrales no existe una regla en la tabla anterior. Entonces, como no hay una regla para sacarlo directamente, necesitamos obligadamente aplicar el cambio de variable. Por eso, por eso estamos aplicando el cambio de variable. Entonces, vamos a ver cuál escogemos como u. Ya. Vamos a escoger como u va a ser logaritmo natural de x. Vamos a ver por qué. Porque la derivada de u es, la derivada del logaritmo natural de x es 1/x por dx. Eso lo pueden ver en las tablas anteriores. Entonces, dx sería, esta x pasaría acá a multiplicar y le damos la vuelta, dx sería eh, o dx sobre x, vamos a poner du. Vamos a dejarlo así como está, pero vamos a darle la vuelta nada más. Voy a decir que dx sobre x es igual a du. Entonces, reemplazo acá el valor de u, entonces hago la integral de 1 hasta e
El logaritmo natural de x sería u, y de x sobre x, esto de aquí sería de u. Entonces lo que me queda nada más es u por du, que es una integral muy simple, es como decir la integral de x. Entonces la integral de u por du es como la integral de x, sería eh, integral de 1 hasta e, lo voy a escribir de nuevo, sería u elevado a la 1 más 1 porque tiene exponente 1, dividido para 1 más 1, evaluado desde 1 hasta e, donde e es 2,7, es la base de los logaritmos neperianos. Entonces aquí tendría u al cuadrado dividido para 2, evaluado desde 1 hasta e. Entonces nuevamente evalúo el punto final menos el punto inicial. Ah, pero antes de eso tengo que devolver el valor de u. Entonces tendría u es logaritmo natural de x al cuadrado dividido para 2. Todo esto evaluado de 1 hasta e. Esa es la expresión. Para esto lo voy a evaluar. Sería logaritmo natural de e elevado al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de 1 elevado al cuadrado sobre 2. Pero el logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Porque es logaritmo en base e de e. Y logaritmo en base de e de e es igual a 1. Entonces tendría 1 al cuadrado sobre 2 sería aquí un medio. Y acá el logaritmo natural de 1 es 0, porque el logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. 0 al cuadrado 0 dividido para 2 0. Sería un medio menos 0, por lo tanto sería igual a un medio. Entonces ese es el área bajo la curva. Nuevamente vamos a ver si esta vez tenemos éxito en simular. Vamos a graficar. La gráfica es logaritmo natural de x sobre x, y igual logaritmo natural de x, fracción. Aquí no hay logaritmo natural. Log, hay log, pero no hay ln. Vamos a ver si acepta ln. Logaritmo natural de x sobre x. Sí, aparentemente ahí vemos la gráfica del logaritmo natural. Aquí hay dos vacíos, creo. Entonces, la integral es de 1 hasta e, o sea, desde 1 aquí, bueno, guardar esto ahí. Desde 1 hasta e 2,7. Justamente aquí no sé, no entiendo por qué ya me lo ha marcado. Desde 1 hasta e, o sea, hasta aquí es donde se está evaluando la integral. O sea que lo que se está buscando es esta área. El área bajo la curva de entre estos dos puntos. Y eso sale un medio. Entonces ahora vamos a calcular si coincide ese valor. Vamos a poner integral. Integral desde 1 hasta e de la fracción logaritmo natural, aquí sí, logaritmo natural de x sobre x. Y todo esto por dx.
Justamente vemos que el resultado es un medio. Si no le ponemos los intervalos de uno hasta e, nos daría el procedimiento, o bueno, la integral indefinida. Es decir, si le ponemos aquí desde uno hasta e, sino que nos dé solamente la integral, sin evaluar. Nos dice que es logaritmo natural cuadrado de x sobre 2. Aquí justamente teníamos logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. Esa fue nuestra integral indefinida. Logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 más la constante. Y la integral definida sería evaluado de uno hasta e, que eso sale un medio. Bueno, va a quedar una actividad propuesta y también una tarea. Nada más de mi parte. eh, Pueden dejar sus preguntas en los comentarios. No se olviden de darle like y compartir para que esto llegue a más usuarios. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.